Te iniciaste en la música con... Con don Justo Munarri, director de la banda, en la calle Ferrerías. ¿Y qué hacías con él? Bueno, pues lo primero que hacía es tener que dejar el partido de fútbol que empezábamos cuando salíamos de los frailes. Entonces siempre le arañaba a la clase unos 5 minutos. Pero lo solía pillar a don Justo saliendo de la cama y me daba la clase con la brocha de afeitar y con la chaqueta del pijama, que se levantaba tarde. Luego estuve un verano con Juanito Arzamendi y eso fue muy bueno para mí, porque realmente don Justo era buen enseñante de solfeo, pero yo creo que a mí no me veía apenas tocar el piano, porque me oía desde la cama, me solía lanzar gritos cuando metía la pata, ¿no? Afortunadamente estuve con Juanito un verano y lo que sé de piano se lo debo a Juanito. ¿Quiénes fueron los Banzos? Bueno, los Banzos era un conjunto que había en Valladolid que formaba parte. Yo en Valladolid empecé a estudiar el piano. Tuve mala suerte, tuve un profesor que realmente me atasqué con él y no me aportó nada. Y estando allí ya a fin de curso había un conjunto que no se llamaban los Banzos, se llamaban los Agstron, era un nombre sueco, y que se había quedado sin pianista. Y entonces fueron al conservatorio y le hablaron de mí y me ofrecieron un contrato para Palma de Mallorca un verano, unas condiciones ideales, porque eran 500 pesetas libres al día para tocar en un hotel. Lo que pasa es que no sabía que los conjuntos tenían deudas y había deudas para pagar aparatos. Y entonces de esas 500 pesetas diarias no vi ni una. Entonces fue una de las épocas más dramáticas desde el punto de vista de mi economía personal, porque había dicho en casa yo orgullosamente que ya no necesitaba que me mandaran dinero, ¿no? Y entonces así empezó la peripecia con los Banzos. No Actuasteis en fuimos, Mondragón. yo creo que una vez sí a la sala Geisalde, puede ser, ¿no? Y Gesalde, y tocamos también el frontón de Zaldívar, eran fiestas, me acuerdo que coincidió con una manifestación, entonces para mí era conocida la cuestión, pero los de Valladolid estaban un poco impresionados, ¿sí? Porque eran manifestaciones entonces bastante emocionalmente fuertes, ¿no? Y nada, estuvimos en Mondragón, sí, tocamos en el casino también, porque cuando ya habíamos empaquetado para volver a Valladolid, a alguien se le ocurrió, era fiesta de San Juan, y dijo, ¿por qué no tocáis en el casino? Entonces llevamos los chismes al casino y tocamos en el casino. ¿Os pagaron? No recuerdo. Probablemente, Era pero el año poco. 1968, creo que. No lo sé. Creo que sí. Estaba la Revolución de París y los Banzos. Oye, ¿eras tú el compositor del grupo? Sí, prácticamente todo lo que tocábamos como composición propia era mía. Había también alguno que tenía un par de canciones. Yo lo que no hacía eran las letras, era incapaz de hacer una letra. Yo creo que era mucho más difícil hacer letras que música, por lo menos para mí. Y en aquella época además tampoco se prestaba atención a las letras. Yo creo que las letras eran malísimas, casi siempre, ¿no? Era una especie de sonido sobre el cual se ponía música o ritmo, etcétera, ¿no? En general era algo, musicalmente aquella época era bastante desastre, ¿no? Los conjuntos, la mayor parte de las veces ellos no grababan los discos, lo grababan profesionales, luego el directo no daba la talla. ¿Pero fue vuestro caso? En nuestro caso, el único que grabé fui yo. Sí, según empezamos a tocar en los del estudio de grabación, que era de Philips, sí, dieron de baja a todos menos a mí. Sí. ¿Has compaginado el trabajo con la música? Bueno, sí, yo de hecho me pagaba los estudios tocando en el conjunto en una sala de fiestas. Solíamos hacer una sesión de 7 a 10, luego ya iba a cenar y a las 12 volvía yo solo a tocar el piano de 12 a 3 de la mañana, ¿sí? Como ambiente, era música ambiente en una Watt, un Watt o clubs, ¿no? Mi padre también tocaba en Zaragoza, en un sitio, en un lugar que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero debía ser famoso en aquella época, y le daban, no sé, un par de pesetas, o sea que seguí con una tradición paterna.
Luego, ya siendo médico, pues seguí con actividades, ¿no? Y cuando dejé el conjunto en Valladolid, primero me liaron para fundar un coro, el coro de Erqui, y que bueno, salió bastante bien. Y de hecho, allí empezó con sus primeras armas como director coral y compositor Javi Busto, ¿no? Que luego es un famoso... Bueno, pues este empezó con nosotros, ahí en la época de Valladolid. Luego en Barcelona estuve también en la Coral Carmina. He tenido intermitencias, ¿no? A veces me dedicaba a cantar en un coro o a dirigir. Hice un intento de crear un coro de estudiantes vascos en Barcelona, que luego no resultó. Y luego con el piano, pues la mayor parte de la época de estudiante de mi vida no he tenido piano para estudiar. Yo me acuerdo que llegaba incluso en Barcelona cuando ya estaba haciendo la especialidad y no tenía dinero para comprar un piano, porque en aquella época los residentes apenas ganábamos para sobrevivir. Pues pintaba en una hoja las teclas del piano, ponía encima de la mesa de la cocina y tocaba encima el papel, ¿no? Y entonces la mayor parte de las veces yo no tenía instrumento para tocar, ¿no? Y luego sucedió algo en la familia mía, que fue que una prima mía se casó con Luisito Mane, ¿no? Luis Sagasta, que es un enredador positivo, ¿no? Que se dedicaba a remover todas las aficiones musicales del pueblo. Y entonces allí en aquella época, estoy hablando de 79, 80 por ahí, pues estaba lo de Arrasate Musical con su sorprendente orquesta, y Juanito me lió a hacer conciertos de orquesta y piano. Y bueno, estuvimos haciendo música, llevando el nombre de Mondragón por todas partes y con gran sorpresa por parte de todo el mundo, que era una situación única. Luego ya ha habido fondos para la música, y academias, pedagogía y tal, y luego todo el mundo tocaba el violín y tal. Pero en aquella época era singular dedicarse a la música. Y luego ya, pues en el hospital hicimos un conjunto, se llamaba Musicomio, que éramos varios amigos y que tocábamos composiciones mías. Y era una mezcla de comicidad y música que hacía más gracia todavía porque éramos todos médicos, ¿no? Y entonces pues, también lo pasamos bien. Y luego ya finalmente, tras alguna incursión con el violonchelo, ahora estoy dirigiendo un coro samaniego. Y también preparo un grupo así medio jazz vocal, tipo Manhattan Transfer, cosas de estas, ¿no? Con apoyo breve o sencillo de instrumentos, ¿no? De batería, piano y guitarra. Y eso es lo que traigo entre manos ahora, con las músicas. ¿Diste conciertos con Arrasate Musical? Recuerdo haber estado en Múnich con un encuentro europeo de orquestas jóvenes, y yo tocaba el piano y evidentemente no era joven, pero bueno, no fue obstáculo para eso. Estuvimos también, creo que en Burdeos, tocando en un teatro con un Rasmaninov. Estuvimos en el monasterio Santes Creus, en Cataluña, y ahí ya me asusté bastante, porque era un ciclo, hombre, que había días que iban los solistas del Conservatorio de París, etc. Y estábamos nosotros también, gracias a los buenos oficios de Luisito Mane, ¿no? Y además cobraban la entrada 600 pesetas, claro, yo estaba asustado, porque nosotros pues éramos lo que éramos, yo era lo que era. Entonces hicimos un concierto de Mozart de piano de orquesta, tocamos también Pompa y Circunstancia y no sé qué otra cosa. Y estaba lleno, el monasterio era un escenario solemnísimo, el piano era un Bösendorf fantástico, y bueno, salimos adelante, no acabamos en comisaría, incluso nos felicitaron, ¿no? Pero yo pasé bastante miedo, ¿no? Me parece que aquello era un escenario por encima de nuestra capacidad. Quizás es que pecamos a veces de baja autoestima, ¿no? Y sobrevaloramos a los demás, ¿no? Pero yo sería pasé miedo, ¿sí? Dicen que eres muy hábil con el piano. Hombre, yo creo que tenía cierta facilidad para el tema, y luego en aquella época, digamos que tampoco había mucha oferta de pianistas, ¿sí?
entonces en Mondragón, que ha sido un pueblo básicamente posibilista, pues, y Juanito pues estaba empeñado en hacer conciertos con una arte musical, orquesta y piano, entonces me metió en unas partituras. Yo creo que las sacaba dignamente, pero con mucho esfuerzo, ¿no? Pero llegamos a tocar conciertos de Rachmaninoff en dos. y era reconocible, ¿sí? O sea, tanto por parte del pianista como de la orquesta, igual tiene mérito, ¿no? Entonces éramos osados. Mondragón siempre ha sido un pueblo osado, entonces no conoce el límite, no se asusta con los límites, ¿no? Entonces, ¿La música te evita el dolor de cabeza? yo creo que se ha relacionado al dolor de cabeza con muchas situaciones, ¿no? Al final, cuando algo está haciendo uno y luego aparece el dolor de cabeza, parece que esa actividad es molesta, debe estar prohibida, no le conviene a uno, o si provoca el dolor de cabeza en otros, pues que es una señal de que uno hace música de modo insoportable, ¿no? Yo creo que el dolor de cabeza tiene otros caminos por los que aparece, e incluso el dolor de cabeza puede aparecer en situaciones teóricamente placenteras, como una relación sexual. O sea que no, el dolor de cabeza no sirve como indicador de que uno está haciendo cosas que no son convenientes y deseables, ¿no? Y tampoco, o sea, que una buena música puede producir dolor de cabeza y una mala quitarlo, ¿no? O por lo menos obligar a salir huyendo, ¿no? No, a mí la música me ha ayudado a matar el tiempo, bien, de forma agradable, y luego sobre todo a ir conociendo grupos humanos, que es lo que me parece más importante de la música, ¿no?